Continuamos con la serie Más de tu Espíritu. ¿Cuántos han estado en el Congreso y en las semanas que hemos estado hablando? La verdad que ha sido hermoso. Hace un par de semanas Coco nos hablaba sobre quién es el Espíritu Santo. Y la semana anterior Marcos nos recordaba por qué necesitamos del Espíritu Santo y cuál es la obra que el Espíritu Santo hace constantemente en nosotros. Que nos ayuda, nos transforma, nos consuela, nos capacita y nos guía a toda verdad. Así que, dando continuidad a lo que ellos han estado hablando y a esta serie, el tema que me corresponde hoy compartir con ustedes es ¿cómo sé que me guía el Espíritu Santo? Vamos a ver, todos en algún momento nos hemos encontrado en situaciones un poco difíciles, esas situaciones complicadas que superan por mucho nuestras capacidades, nuestros recursos de tiempo, de dinero, de contactos, superan nuestras fuerzas. ¿Algún día se ha sentido usted ahí, identificado conmigo? ¿Sí? ¿Solo Marquitos? Sí. Bien. Y tenemos que tomar decisiones importantes. Y en este momento es cuando nosotros decimos, Dios, ayúdame. Muchas veces cuando tenemos el agua hasta el cuello. Y ahí nos damos cuenta que necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber cómo hacer lo correcto y decidir de una forma en la que Dios espera que nosotros decidamos. ¿Se han sentido ahí? Sí. Bueno, y si no se ha sentido ahí, yo quiero invitarlo a que a partir de hoy tomes en cuenta a Dios para tus decisiones. Porque cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios para nuestras decisiones, nos vamos a sentir con esa necesidad urgente de acudir a Él para que Él nos guíe hacia lo que nosotros tenemos que hacer o decir o actuar. Ahora bien, ¿cómo sabemos que lo que nosotros vamos a hacer realmente es el Espíritu Santo guiándonos hacia la voluntad de Él? O si más bien somos nosotros y nuestras emociones que estamos decidiendo en torno a esto, o incluso que estamos escuchando alguna voz que está a nuestro alrededor y nos estamos dejando influenciar. ¿Cómo saber que me guía el Espíritu Santo? Pero antes de responder esta pregunta, permítame primero responder a la siguiente pregunta. ¿A quiénes guía el Espíritu Santo? Y luego de responder esta pregunta me voy a permitir compartir con ustedes algunos aspectos importantes para poder nosotros identificar cómo somos guiados por su Espíritu. Así que acompáñenme a orar y a pedirle al Señor que nos esté hablando esta noche y que así como lo hizo conmigo, que también pueda estar hablando a tu vida hoy. Señor, gracias te damos por esta noche que nos regalas. Gracias porque podemos estar un grupo de tus hijos aquí reunidos, Señor, sabiendo que tú eres el invitado principal, que tu Espíritu Santo, Señor, está acá en medio nuestro. Yo te pido, Señor, que me quites a mí por completo y que sea tu Espíritu Santo trayendo palabras de verdad, Señor, conforme a tu palabra, para que seamos expuestos todos los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que traigas paz a nuestra alma, que podamos estar tranquilos, Señor, disfrutando de ese servicio que tú nos estás dejando tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Juan 16:13 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente. La semana pasada también lo decía Marquitos. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, ya antes de la crucifixión, Jesús le venía diciendo a sus discípulos,
que parte de la obra del Espíritu Santo sobre sus hijos sería guiarnos siempre hacia la verdad, para que cada uno de nosotros pueda vivir en ella. El Espíritu Santo nos recuerda lo que es verdadero y Jesús nos asegura que a través de Él vamos a ser guiados hacia esa verdad. Esto, familia, es de suma importancia porque nos hace recordar que nosotros no estamos en medio de nuestros laberintos solos, sin herramientas necesarias para poder encontrar una salida. Dios no nos dejó en este mundo tan complejo a la deriva. No nos dejó sin un mapa, sin un GPS, sin respuestas, sino que al contrario, Él nos dio al Espíritu Santo para que nos ayude y nos dirija siempre. Voy a permitirme explicarlo con este ejemplo. Todos hemos visto o hemos conocido estas aplicaciones que son los GPS, ¿cierto? Que nos ayudan a llegar de un punto a otro. Cuando nos dan una dirección, nos invitan a algún lugar, si vamos en ómnibus, vamos a abrir la aplicación de CUPSA, ¿cierto? Sí. Ok, y vamos a poner la dirección y nos va a decir a qué hora pasa el bus, a dónde debo ir a tomarlo, y creo que es así, cuando uno se sube, va el bucecito, el ómnibus caminando por el destino hasta que nos dice en qué parada es la que nos tenemos que bajar, ¿cierto? Ok, igual en el auto, abrimos la aplicación, ponemos la dirección y nos va a guiar por el camino que nosotros tenemos que tomar. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una dirección y no tengo ni idea a dónde es? Y sin una app que me esté guiando por dónde es que yo tengo que hacer. Cuando me hice esa pregunta, yo dije, pero eso es algo nuevo. Cuando yo estaba niña no existían esas aplicaciones ni los celulares. ¿Cómo hacíamos? Estaban los mapas. Me acuerdo cuando viajábamos, mi mamá sacaba un mapa y le iba diciendo a mi papá por dónde tenía que ir. Nosotros necesitamos guía para poder llegar de un lugar a otro, porque si no, nos vamos a perder en el camino y vamos a demorar muchísimo más tiempo del que deberíamos de durar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él nos guía por el camino que debemos tomar. Y eso es poderoso, es hermoso, porque debería de traernos muchísima paz a nosotros. Saber primero que Él habita en nosotros y que nos va a guiar a toda verdad. Ahora, antes de responder a la pregunta, ¿cómo sé que me guía el Espíritu Santo? Yo necesito primero responder a la pregunta, ¿a quiénes guía el Espíritu Santo? Porque no todas las personas son guiadas por el Espíritu. Hay algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a responder a esta pregunta. El primer principio es que si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, primeramente debemos ser hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Atención aquí, porque eso es muy importante. Si bien es cierto, todos somos creación de Dios, ser un hijo de Dios es algo muy distinto. Cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo que la palabra nos enseña es que el Padre nos adopta como hijos suyos y como regalo, por gracia, recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros. Entonces, básicamente, para nosotros poder ser guiados por el Espíritu Santo, primeramente necesitamos reconocer que somos hijos de Dios y que necesitamos depositar nuestra confianza en Jesucristo. Bien, el segundo principio, si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, es que debemos estar dispuestos a obedecerle a Dios para ser
ser transformados. Cuéntame una cosa, ¿de qué sirve poner la dirección en el GPS si al final vamos a tomar otro ómnibus o vamos a tomar otra ruta? No sirve de mucho. Hace un tiempo recuerdo que íbamos para un lugar y puse el GPS y me mostraba una ruta para llevarme por otro lugar que yo sinceramente no conocía mucho. Así que yo dije, no, me parece raro, seguro me está llevando a otro lado, yo voy a seguir la ruta que normalmente tomo. A veces sé las calles, pero le avisa a uno, no sé si hay algún accidente o algo así. Entonces el GPS empezaba como a recalcular, decía así recalculando y daba vueltas y yo me tiraba, me trataba de tirar para una fecha y yo me agarraba para la otra. No le estaba haciendo caso, pero en absoluto. Y me trataba intentaba hacer que diera la vuelta para tomar la ruta que él me estaba guiando al inicio. Pero yo continuaba con mi ruta. Cuando seguí el camino, después de que pasé a Avenida Italia y seguía para allá, me di cuenta que había un accidente en la calle y estaba la carretera súper congestionada y no podíamos avanzar ni para adelante ni para atrás. Perdí un montón de tiempo en llegar y por poco también pierdo la paciencia, sinceramente. Pero ahí fue cuando yo dije, ¿por qué no le hice caso al Waze? Si ellos saben que hay accidentes y no sé cuánto, y no le hice caso, no me dio nada. Entonces después yo decía, entonces ¿de qué servía? ¿Para qué lo puse? Si sabía la ruta, en teoría, pero no le hice caso. Y así nos pasa con el Espíritu Santo. Si nosotros al final, Él nos está guiando hacia algo y decidimos tomar otro camino, es completamente igual. Él nos está guiando para algo mejor, pero muchas veces nosotros decidimos tomar un camino diferente. Y vean lo que dice Romanos 8:9. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Aquí básicamente lo que Pablo nos está afirmando es que el Espíritu Santo guía a quienes desean, pero de todo corazón, y se esfuerzan por vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Aquellas personas que aunque tropiecen, porque sabemos que nadie es perfecto, y se equivocan y no quieren, tienen ese deseo de no vivir en la carne, sino que están dispuestas a morir a sí mismas para vivir como Dios quiere que vivan. Así que en este punto, estar dispuestos a obedecerle a Dios para ser transformados no es sencillo, porque muchas veces trabaja con nuestro orgullo, pero el Señor tiene planes muchísimo mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Así que sabemos que somos sus hijos, lo hemos reconocido como el Señor y Salvador, y ahora tenemos un corazón dispuesto a obedecerle para poder ser guiados a donde Él me quiere llevar, a donde me quiere transformar. Y el tercer principio es que si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, es importante fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo fortalecemos nosotros una relación con Dios? Es a través de la disciplina de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Familia, muchísimas veces Dios nos va a dar muchas respuestas por medio de las oraciones, por medio de la palabra de Dios. Pero si nosotros no oramos o no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a poder escucharle? Ahora, para responder la pregunta central del mensaje de hoy, ¿cómo sé que se trata de Él? ¿Y cómo sé que es Él el que me está guiando a mí hacia su voluntad? Esto es una pregunta que frecuentemente nos hacen y es una pregunta muy, muy válida, porque
cuando nosotros hacemos esa pregunta, refleja muchísimo lo que hay en nuestro corazón, ya que de cierta manera estamos reconociendo que queremos hacer la voluntad de Dios, y eso es bueno. Si tú has tenido esa pregunta, yo quiero felicitarte porque demuestras que quieres hacer la voluntad de Dios. Y hay ocasiones en donde la decisión que nosotros estamos por tomar no es realmente algo malo, todo lo contrario. Y podríamos llegar a preguntarnos, ¿y por qué no? ¿Cuál sería el problema si yo elijo esta decisión? ¿Es algo bueno? ¿Por qué tendría que preguntarle yo a Dios nada si es algo que me encanta? A veces, o la mayoría de las veces, es mucho más fácil decidir algo cuando hay una opción que me gusta y una opción que no me gusta. Fácilmente nos vamos a ir automáticamente, prácticamente, a elegir aquella que nos fascina. Pero tenemos que aprender a decidir, no en función de lo que nosotros queremos hacer, sino principalmente en función de lo que debemos hacer. Es muy, muy diferente. En el 2017, cuando nosotros llegamos acá a Uruguay, veníamos enfocados en una tarea muy, muy puntual. Dios nos había venido hablando y nos había venido preparando para traernos acá a plantar vida abundante en Uruguay. Ahora podemos verlo, gracias a Dios, de una forma más tangible, pero en aquel momento era solo un sueño que Dios había plantado en nuestro corazón. Así que estuvimos contactando desde el 2015 a varios pastores, conociendo un poco el contexto acá en Uruguay, estrechando lindas amistades con muchísima gente. Pero cuando nosotros llegamos acá en el 2017, no había pasado un mes cuando ya unos pastores nos estaban ofreciendo que fuéramos los pastores de jóvenes de su iglesia. No les voy a mentir diciéndoles que no fue tentador, porque lo fue. Estábamos acá solos los cuatro, sin conocer casi a nadie, y veníamos con muchísimas ganas de servirle al Señor. Y cuando estuvimos orando en nuestra casa, muy rápidamente Dios nos recordó a lo que habíamos venido acá a Uruguay. Y comparto este ejemplo porque es un ejemplo que no es algo malo, es una decisión que hubiésemos podido responder sin hacer mucha pregunta, pero es importante cuando nosotros tenemos que tomar decisiones trascendentales, hacerle las preguntas a Dios, porque Dios tiene planes para cada uno de ustedes, pero también las personas tienen planes para cada uno de ustedes. Por eso debemos estar seguros de que estamos siendo guiados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que quiero compartir con ustedes 4 filtros apoyándome en la palabra de Dios que me han ayudado a reconocer si es el Espíritu Santo que me guía a la hora de tomar decisiones. Me han ayudado muchísimo y siempre cuando alguien me hace esta pregunta le explico estos filtros y creo que han sido muy buenos, así que quería compartirlos con ustedes. ¿Los quieren escuchar? Bien, bueno, vamos con el primer filtro. El primer filtro es la palabra de Dios. Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer cuando estamos ante una decisión importante, y es preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Esta situación, esta decisión está alineada a los valores que ahí Dios me enseña, porque el Espíritu Santo nunca, déjenme repetir esto, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar hacia algo que sea contrario a lo que está en la palabra de Dios. Nunca.
porque la palabra de Dios, de hecho, fue inspirada por su Espíritu. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ahí en la palabra de Dios van a estar todas las respuestas, todo lo que nosotros necesitamos. Ahí Dios se reveló. Ahí está lo que cada uno de nosotros necesita saber. Y cuando nosotros abrimos ese libro, la palabra de Dios, con un corazón correcto, con una actitud correcta, el Espíritu nos va a ir guiando para que nosotros podamos comprender lo que Dios dice y cómo vamos a poder aplicarlo de una manera correcta en nuestras vidas. El problema, familia, es que nosotros vivimos en tiempos en donde los cristianos anhelan más las palabras de un hombre o de una mujer que las palabras de Dios. Y ojo, déjame hacer una aclaración acá, porque yo no estoy diciendo que Dios no pueda hablar a través de personas que el mismo Dios ha capacitado para poder enseñar su palabra. Esto es fundamental, por eso estamos aquí predicando la palabra de Dios. Sin embargo, hay personas que están más deseosos de aquello que me pueda decir un pastor, un consejero, un profeta, un apóstol, póngale el nombre que quiera, de lo que Dios ya se reveló por medio de su palabra. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, familia. Hebreos 4:12 dice en la traducción lenguaje actual: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Todo lo que nosotros necesitamos hacer, debemos primero pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Este es el primer indicativo de si estamos siendo guiados o no por el Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando lee la palabra en una etapa de su vida, Dios le habla unas cosas. Pasan los años, pasan las circunstancias y usted lee el mismo versículo y Dios le habla otra cosa completamente diferente. La palabra es viva y eficaz. Y hoy está presente. Lo que pasa es que a veces preferimos, y no está malo, es el otro punto que vamos a hablar, ir a buscar para que alguien me diga la voluntad que Dios tiene para mí. Y no hace falta, no hay intermediarios. Directamente el Señor te puede hablar. Y el segundo filtro que debemos saber nosotros para saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es buscar consejo sabio. Y esto tiene que ver con pedir consejo a personas maduras que aman a Cristo y que temen al Señor, pero sobre todo personas que sus vidas den testimonio que verdaderamente Cristo gobierna en sus vidas. Es decir, veo el fruto del Espíritu en ellos. Es una pregunta que te tienes que hacer antes de ir a buscar un consejo. ¿Hay amor? ¿Es paciente la persona? ¿Son amables o es amable? ¿Tienen autocontrol? ¿Conocen sobre el tema que les voy a exponer? ¿O le vamos a ir a pedir consejo a alguien que yo crea que es alguien súper compa, pero al final resultó siendo una persona que llevó el chisme, o que no se sabe controlar, o que no refleja el amor al prójimo porque sus comentarios siempre son de crítica, de ira, negativos? Esto es fuerte, pero palabras lindas y lisonjeras abundan mucho dentro y fuera de la iglesia.
Sin embargo, cuando nosotros encontramos a alguien que predique con su ejemplo, que mira su vida, mira su matrimonio, su familia, su carácter, la forma en la que esa persona habla, sabiendo que no son perfectos, pero que dejan huella, está la huella de Dios sobre sus vidas. Hoy mi consejo es, pégateles y absorbe todo cuanto te sea posible. Proverbios 12:15 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Y volvemos al ejemplo del GPS. El año pasado creo que fue, justamente hoy está Pauli aquí, la hija de Vilmar, nos invitan por lo menos una vez al año a predicar allá a su iglesia Tacuarembó, es hermoso. Cuestión que yo nunca había ido allá, Paso de los Toros, ¿verdad? Y no teníamos idea de cómo ir, obviamente íbamos a precisar el Waze, el GPS, íbamos allá a acompañarlos. Entonces, antes de emprender el viaje, Coco habla con Vilmar y le pregunta que cuál es la mejor ruta, que por dónde es mejor irse y demás. Y él nos da toda la explicación, la ruta no sé qué, agarra por allá, no sé qué, puede pasar ahí a la mitad de Florida y se comen algo, y nos dio toda la explicación. Entonces, con esas recomendaciones importantes que él nos hizo, obviamente metimos la dirección y nos fuimos por esa ruta. Y esto nos ayudó a que nuestro viaje fuera un poco más placentero, saber qué ruta tomar, cuáles son más iluminadas y demás. ¿Qué hubiera pasado si nosotros le pedimos un consejo a mi mamá para saber qué ruta tomar para ir a Tacuarembó? Que no tiene idea, yo creo que ni ha ido. Claramente no nos hubiera podido haber ayudado mucho. Nosotros tenemos que estar atentos porque sin duda alguna el Espíritu Santo nos va a estar guiando a hombres y a mujeres sabios para que nos ayuden en decisiones trascendentales. Y muchas veces ese consejo puede venir también de personas que Dios ha preparado en distintas áreas profesionales. Médicos, financieros, cosas emocionales, psicólogos, relacionales. Por eso es importantísimo que nosotros nos preparemos también de forma profesional, porque ustedes también van a ser guía para otras personas. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer y a identificar a quién le debo pedir consejo. Que sea un consejo basado en la palabra de Dios y que nos pueda guiar desde una perspectiva bíblica para que nosotros podamos tomar la decisión. ¿Para quién? Para que nosotros podamos tomar la decisión. Si estás pidiendo un consejo y alguien te está diciendo lo que tienes que hacer, replantéalo. Porque nadie a nivel de consejo te tiene que decir qué debes hacer. Eso es una decisión que tú tienes que tomar personalmente. Ten cuidado de no pedir consejo a una persona inadecuada o con un corazón inadecuado. Porque también a veces ha pasado que alguien se acerca a mi hermanita para que estés orando, pero vos viste que tengamos cuidado, cuidemos corazones. Eso no es una actitud que Dios quiere que nosotros tengamos de chisme, sino que realmente sea una actitud porque estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Bien, ¿cuál es el primer filtro? La palabra de Dios. Todo lo que decisiones y las situaciones las vamos a pasar por el filtro de la palabra de Dios. El segundo filtro es buscar consejo sabio. Y el tercer filtro que quiero compartir con ustedes hoy, que nos va a ayudar a saber si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, es a través de las circunstancias. ¿Qué dicen las circunstancias? Esto no necesariamente significa que todo alrededor mío tiene que ser perfecto, que si todo es perfecto y con arcoíris por ahí es, no. Muchas veces el Espíritu Santo puede estarnos guiando hacia algo, aunque las circunstancias sean complejas
no tengan absolutamente nada de sentido para nosotros. Pero Dios es soberano. Y como mencioné hace un rato, su voluntad es siempre buena, es agradable y es perfecta, es lo que dice su palabra. No hay nada, absolutamente nada que se salga del control del Señor. Él es soberano. Vean lo que dice Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Tengo una amiga que había recibido una oferta laboral espectacular fuera de Costa Rica. Era una muy buena oferta, era algo súper llamativo, hermoso, iba a ganar muy bien. Ella sopesa la situación y dice, bueno, la palabra de Dios, sí, la paso por la palabra de Dios, todo bien, voy bien. Pido consejo y parecía que todo andaba bien, no tenía nada de malo el que ella se fuera a trabajar fuera de Costa Rica. Pero cuando ella fue a pedir la visa de trabajo, la empresa mandó toda la documentación, todo iba perfecto, pero la respuesta de la embajada no fue la que ella esperaba. La puerta se cerró por completo y parecía que le había dado con un candado como 5 vueltas porque no había manera. Era un no, sin mucha explicación de parte humana, pero era muy claro de parte de Dios que eso no era lo que le quería. Al día de hoy, cuando yo hablo con ella aún no lo entiende, no sabe qué fue lo que pasó. Pasó por un tiempo para poder digerir la situación, pero decidió creer que Dios tenía algo mejor para ella. No perdamos de vista, familia, que nosotros solo vemos un pedacito del rompecabezas, pero Dios ve todo completo. Él ve todo y sabe qué es lo mejor para nosotros, aunque no entendamos. En la palabra podemos ver que 2 veces, según Hechos 16, el Espíritu Santo le impidió a Pablo y a su equipo ir a predicar a Asia, porque el plan de él era que lo hicieran en Europa, y así fue como inició la primera iglesia en Europa. Así que si algo no te salió o no te está saliendo como esperabas, confía en Dios. Confía en que Él te está guiando a través del Espíritu Santo hacia algo mejor para tu vida. Y cuarto y último filtro que nos va a ayudar a saber si estamos siendo guiados por el Espíritu es hacernos la siguiente pregunta. ¿Siento paz? Vea qué interesante como lo plantea Pablo en Romanos 8:6. Acá en este contexto, Pablo está hablando de la vida a través del Espíritu. Y dice ahí, léalo conmigo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Paz no significa que no vamos a tener problemas o que todas las decisiones que tenemos que tomar son sencillas. ¿Qué significa? Que aún en medio del conflicto que nosotros estemos enfrentando, o aún aunque la decisión no sea nada sencilla, vamos a poder sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón. Creo que Coco lo ha compartido, pero antes de salir de Costa Rica hacia Uruguay, nosotros queríamos rentar nuestra casa, teníamos que hacerlo. Intentamos por mucho tiempo tratar de rentarla estando adentro y no pasaba nada, no llamaba por ni una mosca.
Así que desocupamos nuestra casa, todo lo vendimos, lo regalamos, hicimos de todo. Y nos fuimos los 4 a un cuarto en la casa de mi cuñada. Era chiquitito y ahí estábamos como una lata de sardinas. Fue toda una aventura, fue interesante. Pero después de desocuparla, nos contactan para ir a ver la casa. Entonces nos ilusionamos, bueno, qué lindo, ¿verdad? Vamos a poder alquilarla. Cuando Coco y yo llegamos a enseñar la casa, las personas nos parecieron un poco extrañas, pero nosotros dijimos, no vamos a juzgarlas, vamos a mostrar la casa, todo bien. Ellos hicieron algunos comentarios que no nos sonaban mucho, así que ahí de inmediato el señor dice, yo la quiero, no pidieron descuento ni nada y sacan un sobre con plata y nos dieron el depósito, nos dieron el mes, todo como maravilloso, parecía maravilloso. Entonces recuerdo que era un sábado, porque así mismo con el sobre nos fuimos para la iglesia y sentíamos una inquietud tan increíble. No sé, me acuerdo que me senté en las sillas de la iglesia y yo no podía dejar de llorar. Y yo no sentía nada de paz y Coco también, nos sentíamos tan mal. Así que tomamos esa noche para orar, para pedir consejo a nuestro pastor. Y al día siguiente Coco les comunicó a las personas que lamentábamos, pero que no íbamos a poder alquilar desde la casa. Si lo ven así, no era una decisión para nada sencilla. Es más, era algo absurdo. Salir de la casa para alquilar la casa y desalquilar la casa. Se aparece un trabalenguas, pero ¿me entienden? O sea, era ridículo. Pero hicimos lo que nos dio paz. Nos daba más paz el desalquilarla que tenerla alquilada a estas personas. No sentíamos que era por ahí. Y ya son 10 años que tenemos a los mismos inquilinos y ha sido súper linda la relación, nos han cuidado un montón en la casa y con ellos sentimos demasiada paz, aunque tuvimos que hacer ya hasta un descuento, pero fue demasiado lindo el poder sentir la paz del Señor. Porque podríamos pasar por los primeros 2 filtros, es más 3 filtros, pero si nosotros no sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, deberíamos preguntarle a Dios para que realmente sea el Espíritu Santo que nos guíe a nosotros hacia aquello que nos va a traer paz. Y nuevamente puede ser que haya un caos alrededor, pero cuando nosotros hacemos lo que Dios espera que hagamos, nos va a dar paz. Por eso lo dice Filipenses, es una paz incomprensible, que alguien dice, pero ¿cómo se le ocurre estar así con esa paz a pesar de? Es porque el Señor es el que me está guiando, me está respaldando para hacer lo que tengo que hacer. Concluyo con esta frase de Charles Spurgeon. Dice, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, ramas sin savia y como carbones que no arden. Él es quien nos guía, fortalece e ilumina. Y hoy mi anhelo es que todos podamos salir de este lugar, de su iglesia, con el deseo de buscar la guía de Dios y con el anhelo de hacer su voluntad. Que Él nos dé esa sabiduría, que nos dé la fuerza y la paz para realmente poder tomar las decisiones que tenemos que tomar. Y antes de orar, yo quisiera que no olvides esto. Si no pusiste atención o lo que sea, no importa, pero por lo menos por favor esto. Que esto quede grabado en tu corazón.
Pueden estarse preguntando, pero hay momentos en el día o en mi vida que yo no tengo tal vez el tiempo para ir a tomar la palabra, para sacar una cita, para buscar un consejo. No olviden que porque nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo constantemente nos está guiando a la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, cuando se te pase el ómnibus, cuando se te pinche la rueda del auto, si te cancelan una cita, si los planes no te salen, si amaneciste con gripe y no pudiste ir, si cambian los planes en el trabajo, si te caes y te quiebras, todas esas circunstancias que a veces consideramos como un problema, debemos aprender a verlas como la guía de un Padre amoroso que a través de su Espíritu nos conduce hacia su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Quiero invitarle a que se ponga de pie y a que podamos leer juntos este salmo que va a aparecer en pantalla antes de orar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, el Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Vamos a hacer esta oración y realmente pedirle al Espíritu Santo que nos guíe hacia esa verdad. Señor, hoy estamos aquí, un grupo de tus hijos que te aman y que anhela, Señor, tu voluntad. Queremos pedirte perdón si en algún momento, Señor, hemos decidido tomar otro camino, otro rumbo, o inclusive intentar buscar otro destino. Que muchas veces, Señor, hemos visto ese recalculando tuyo guiándonos, Señor, hacia lo mejor para nosotros. Y a veces, Señor, somos tan necios de pensar, Señor, que podemos ayudarte a que tú hagas nuestra voluntad, mientras debería de ser al revés. Nosotros siempre buscar tu voluntad, Señor, porque cuando realmente nosotros descansamos en ti, te entregamos nuestra vida, tu Espíritu habita en nosotros. Y sabemos, Señor, que tú vas a buscar siempre lo mejor para nosotros. Aunque hoy no lo entendamos, aunque sea doloroso, Señor, porque muchas veces el crecer duele. Y tú nos pasas, Señor Jesús, por ese fuego que no nos gusta, que nos enoja, pero que sabemos, Señor Jesús, lo que tenemos que hacer. No nos dejes, Señor, que nos quedemos ahí parados en una congestión vial espiritual, sino que realmente, Señor, podamos conocerte tanto, Señor, estar tan cerca de ti, que realmente podamos tener nuestro oído agudo para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú quieres. Que sea evidente, Señor Jesús, que si me muevo a la izquierda es porque tú quieres que ahí esté, si me muevo a la derecha es porque tú quieres que ahí esté. No nos dejes, Señor, caer en la tentación de no tomarte en cuenta para nuestras decisiones. Hoy decidimos, Señor, alzando nuestros brazos, Señor, en un sentido de humildad y reconociendo que te necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que por medio de tu palabra nos estés hablando, que por medio de las oraciones, Señor, tú estés bajando a nuestro corazón
tenemos que pedir perdón, si tenemos que ir a perdonar a alguien también, Señor. No permitas que nuestro orgullo sea siempre un impedimento para hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, a personas sabias, a personas, Señor, que conozcan del tema por el que estoy pasando, que sean personas, Señor, que quieran guiarme hacia tu voluntad, Señor, y no hacia las suyas propias. Y Señor, sabemos que si tú cierras una puerta es porque tienes una mejor para nosotros. Y también sabemos que cuando tú abres esas puertas de par en par para que pasemos, no hay nadie, Señor, nadie ni nada que las pueda cerrar. Sino solo tú que nos guías hacia eso que tienes para nosotros. Y por último, papá, de esa paz que habla Filipenses, que la podamos recibir. Si hoy estás pasando por una situación difícil, estás teniendo que tomar una decisión complicadísima y sabes qué es lo que tienes que hacer, pídele a Dios que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón y tus pensamientos. Si no sientes paz, pídele al Espíritu Santo que te guíe, pero que te alinee a obedecer con paz en el corazón. Así que aquí estamos, Señor, rogándote que nos ayudes, rogándote, Señor Jesús, que toques las fibras más sensibles de nuestro corazón. Y si hoy estás aquí y ni siquiera crees que sos un hijo de Dios, yo quiero presentártelo. Cristo murió en una cruz por ti, por tus pecados. Él murió y resucitó por ti. Y cuando tú abres tu corazón, le estás permitiendo que viva ahora en ti. Y Él te va a guiar, te va a dar las fuerzas para poder enfrentar todo lo que tengas que enfrentar. No tengas miedo, porque lo mejor que podemos hacer es estar dentro de la voluntad del Padre. Que Dios te guíe, que te dé fuerzas, que te abrace. Ayúdanos, Señor, y que nuestra fe crezca para poder realmente verte obrar milagros en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.